col suo nome, trionfo dello spirito della classificazione, della nomenclatura. Ecco che se domani mi metto a scrivere dei formaggi, io esco e consulto Parigi come una grande enciclopedia dei formaggi. Hola a todos y a todas. No sé si están por prender las cámaras, como habíamos dicho ayer, que lo íbamos a tratar de hacer con cámara abierta. Gracias, Marcos, por estar con la cámara abierta. Bien. Hemos subido un aviso al aula virtual para todos aquellos alumnos que tengan que hacer recuperación, porque nos hemos dado cuenta que como hemos andado bien con el cronograma, no nos hemos atrasado, hemos fijado la recuperación una semana antes de lo que decía el programa, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que es mejor que sea así, porque a ustedes se les va a juntar, si no, recuperaciones de otras asignaturas y demás. Pero como estamos haciendo una modificación sobre el cronograma, que no corresponde a lo que habíamos presentado primeramente y lo que fue aprobado por el Consejo, los que tengan que hacer recuperación, les pedimos por favor que manifiesten su conformidad de hacerla una semana antes. Si no tuviéramos esas conformidades, tendríamos que esperar a hacer la recuperación la semana del 16. Pero de todos, a nosotros personalmente nos da igual, pero decídanlo ustedes y contéstennos ese pedido que hemos hecho. Y sería una manifestación en el plazo de esta semana. Ah, sí, hemos pedido que por favor lo hagan en el curso de esta semana, si podemos organizarnos, es verdad. Gracias, Vivi. Bueno, seguimos con Calvino. Había puesto yo para esperarlos este video de Calvino en París, un video que está con subtítulos, así que también lo pueden buscar con subtítulos en español y escuchar, porque es interesante esta reflexión que Calvino hace sobre las motivaciones por las cuales eligió París y lo que significa París para él. Hemos hablado ya de eso y la idea de esta clase es, bueno, como estamos haciendo siempre, retomar cosas que ya hemos dicho en este sistema un poco espiralado en el que retomamos ideas ya presentadas, pero que para nosotros son importantes porque, bueno, las vamos como presentando nuevamente, no reformulando, pero sí resignificando en contextos un poco más complejos, más específicos, para que alcancen también significado en ustedes y para que ustedes se puedan dar cuenta de eso, ¿no? Habíamos visto, digamos, las dos clases anteriores. La idea de la clase de hoy es entrar ya a Palomar, que es la obra que nos ocupa, pero siempre haciendo referencia a estos contextos de producción tan particulares de Calvino, ¿no? Contextos de producción que nosotros podemos pensar como concéntricamente en distintas capas o en distintos niveles. Primero, el contexto más próximo, que tiene que ver con ese Calvino, representando un poco la figura del intelectual civilmente comprometido, escribe y produce en el contexto de la República, de la Primera República Italiana, en el contexto de reconstrucción cultural, con objetivos claros, precisos, muy vinculados a la ideología del Partido Comunista, y que, bueno, básicamente, podríamos decir, o resumidamente, perseguían dos objetivos. Por un lado, crear conciencia democrática, ¿no? Acuérdense que Italia estaba saliendo de 20 años de fascismo. Entonces, y la forma republicana había ganado
con muy poca diferencia respecto a la forma monárquica. Entonces ahí había un trabajo de campo que hacer con esas conciencias. El otro gran trabajo que tenía que hacer Calvino, junto a todos los otros intelectuales que trabajaron con él, fue el de abrir la cultura italiana al mundo, o sea, abrirla, porque la cultura italiana del periodo fascista estuvo siempre muy cerrada sobre sí misma. Entonces ahora había que trabajar caminos de renovación. O sea, fue muy importante en este momento la apertura que la literatura italiana hace a la literatura norteamericana, o sea, cómo estos intelectuales no solo en general hacen sus tesis sobre escritores norteamericanos, por ejemplo, Pavese sobre Melville, Calvino sobre, no es norteamericano, pero bueno, sobre Conrad, y la traducción que hacen, ¿no?, de todos los norteamericanos. Los norteamericanos cumplieron un rol fundamental en este momento de renovación de la literatura italiana, con el estilo, con los temas, con una nueva idea de naturaleza, de paisaje. Sobre todo Pavese lleva adelante esa línea, ¿no? Eso, y Victorini, por supuesto, también, y bueno, Calvino igual. Pero y otra labor que tenían que llevar adelante estos intelectuales era la de resignificar la idea de intelectual, ¿no? Eso era muy importante también. Hablamos ayer sobre cómo, a partir de la pregunta que hizo Fernando, creo uno de ustedes, ¿qué pasaba con los intelectuales italianos hasta ahora? ¿Dónde habían operado? ¿En dónde habían quedado? ¿A dónde habían quedado? ¿Con qué clase social habían quedado vinculados, ¿no? Y ayer explicábamos justamente esto, que tenía que ver con que el hecho de que Italia no se conformara como un Estado nacional en su momento demoró tantos procesos. Y uno de los efectos que eso generó fue que esa figura de intelectual que nació con tanto ímpetu en la comuna y que representó también Dante Farinata, por ejemplo, nosotros la vimos representada en esos personajes, esa figura de intelectual se circunscribió luego a cortes, a las cortes propias de los señoríos, que eran estas nuevas unidades civiles y políticas que se generaron en Italia en el humanismo y en el Renacimiento. Pero después que Italia se desmembró, fue tierra de dominación extranjera y quedó bajo el dominio extranjero, estos intelectuales quedaron un poco, no sé, discúlpenme la expresión, pero como pedaleando sin cadena, o sea, sin una clase social a la que pertenecer. Entonces, su figura se cristalizó, o sea, se convirtieron en una suerte de doctos que repetían, digamos, una tradición letrada, culta, funcionales a esa tradición letrada, pero sin un verdadero contacto con el medio. Entonces, ese contacto se perdió, se rompió. Vimos también ayer, a propósito de esta pregunta, que fue muy buena para hacer este recorrido, para posibilitarnos pensar este recorrido, cómo esa figura de intelectual se resignificó después en el contexto romántico, ¿no? Cuando aparecen en Europa estos aires nuevos de nacionalistas que a Italia le vienen muy bien para empezar a pensar su proyecto de unificación nacional, para llevar adelante el proceso del Risorgimento, y aquí la figura del intelectual civilmente comprometido cobra un valor nuevo. Vimos Foscolo, o sea, vimos cómo Foscolo, aunque no estudiamos Foscolo, pero cómo a partir de Foscolo, esa idea de un intelectual comprometido con una clase social era necesaria. Entonces Manzoni llevó adelante un poco esa función. Y si bien Manzoni pertenecía a la clase alta, digamos, ¿no?, un noble vinculado a la nobleza, o sea, incluso hasta en un momento
gran parte de su vida escribió tragedias, géneros literarios elevados, pero la conversión de Manzoni, no solo la conversión al catolicismo, sino también la conversión literaria, lo llevó a pensar esta necesidad de unificarse con el pueblo. Y unificarse con el pueblo para él significó, qué sé yo, entre otras cosas, pensar un proyecto literario acorde a esas necesidades. Optar por un género popular como la novela histórica, cambiar sus personajes, o sea, dejar esos personajes elevados que le exigía la tragedia y bajar a personajes populares del pueblo. Renzo y Lucia son dos campesinos, o sea, dos personas del pueblo. Y otra operación importante que hizo Manzoni, que no fue solo la del género, fue la de la lengua. También hablamos sobre la importancia de esa operación cultural y política, ¿no? Bueno, ahora imagínense todo lo que tenían que hacer los intelectuales, ¿no? Después de haber pasado por 20 años de fascismo y haber tenido la constatación de que el pueblo aceptó esos 20 años de fascismo, ¿no? Quiere decir que ese fascismo no terminó, tampoco, no terminó en los años 40, en los años 50, no terminó ahora, o sea, hay un núcleo fascista en la sociedad italiana. Pero bueno, estos intelectuales sintieron ese compromiso, ¿no? De trabajar para romper ese núcleo ideológico, y entonces, además de hacer todo esto que venimos diciendo que hacían, la idea era también entrar en contacto con esa sociedad, porque hasta ahora los intelectuales se habían mantenido muy desvinculados del campo social, y acá se recuperan las ideas de Gramsci. Son muy importantes las ideas de Gramsci, la idea del intelectual orgánico, este intelectual funcional a una clase social que va transformando la clase, las conciencias de clase desde la misma clase, ¿no? Bueno. Entonces, ese era el contexto reducido, si ustedes quieren, de Calvino, ese contexto nacional en el que tenía que trabajar. Pero el otro contexto, porque estos contextos se van como ampliando en anillos concéntricos, corresponde a la época del boom económico. Este boom económico que significó una gran transformación, una transformación no económica, o sea, económica por cierto, pero fue mucho más que eso, fue una transformación antropológica. Fue tan rápido, fue tanta la plata, tanto el dinero y tan rápido y tan rápida la llegada que dijimos, la sociedad italiana cambió en muy poco tiempo su carácter de sociedad campesina a una sociedad industrial. Y esto, este paso tan vertiginoso trajo consecuencias, traumas, problemas complejos en esa sociedad. Nadie pasa de un formato social a otro sin que eso se resiente, sin que ese tejido social se resienta, ¿no? Eso fue percibido por los intelectuales. Calvino fue uno de ellos que a su modo, digo a su modo porque con su estilo y con sus instrumentos trabajó todo el tiempo para poner de manifiesto eso. Y el otro gran intelectual que llevó adelante toda esta crítica y demás de una manera más pasional, más visceral, en una relación más estrecha entre arte y vida, fue sin duda Pasolini. Tal vez el efecto más fuerte, inmediato y complejo que este proceso generó en Italia fue, o sea, este proceso, cuando me refiero a este proceso me refiero al plan Marshall, al advenimiento del neocapitalismo, lo que trajo como consecuencia fue el advenimiento de las sociedades de masas, las sociedades masivas, sociedades uniformadas, homologadas, bajo el signo del consumo, bajo imposiciones culturales que tienen como objetivo detrás de la creencia de la libertad, esclavizar ciudadanos
y ponerlos al servicio de una máquina productiva, ¿no? Bueno, no es el objetivo tampoco ahora hacer ese análisis, pero sí marcar las características de este contexto. Esta sociedad de masas que, por otro lado, uniforma o digamos, amplía enormemente el público lector, el público consumidor de elementos culturales, de objetos culturales, y que, como lo explica bien Petronio en este texto que nosotros les dimos a ustedes para leer, genera consecuencias revolucionarias en la literatura. O sea, la literatura, el objeto literario estalla. Ya no es lo mismo, se resignifican las relaciones entre alta cultura y cultura popular, entre los géneros literarios. Es como si se produjera en el campo literario una gran transformación, una gran fragmentación, perdón, ¿no? Una gran fragmentación que, bueno, propia de estos momentos complejos. O sea que, como yo decía ayer, todas las sociedades a lo largo de toda la historia y cada vez que tomamos y hacemos un recorte, todas las sociedades son complejas. O sea, decir que un contexto es complejo sería como el punto de partida. Después lo que nosotros tendríamos que poder medianamente definir es en qué consiste esa complejidad, para poder caracterizar ese contexto de producción. ¿En qué consiste esa complejidad? Y la complejidad del siglo XX, o sea, de la segunda mitad del siglo XX, está marcada por esto, por el advenimiento de las sociedades de masa, por la concentración de riqueza, por una fase tardía del neocapitalismo que se va haciendo cada vez más hostil, más salvaje, y que va repercutiendo en la cultura y en la literatura, por supuesto. Otro tema que tocamos, sobre todo en la clase de ayer, fueron las distintas etapas de producción de Calvino, ¿no? Ese es otro tema importante. Dijimos que Calvino escribe durante una larga fase, de un gran periodo de tiempo, desde el 40, y después del 45 empieza a escribir, hasta el 85, que es el año de su muerte. Pero que tuvo siempre una relación muy estrecha con la escritura, diariamente que Calvino escribía, y eso significó que aún después de su muerte se siguieran publicando muchos textos, porque evidentemente había una gran producción. Entonces, en este largo periodo, que comienza en los años 40, en la segunda mitad de los años 40, y se extiende hasta los primeros años de los 80, Calvino transcurre o sufre una serie de crisis, que podríamos nosotros asociar más bien a la idea de redefinición, ¿no es cierto? Crisis a nivel estético, a nivel de escritura, que lo llevan como a reinventarse y a redefinirse. A partir de todo digamos, de esta panorámica que yo intenté mostrar ayer y que no pretendo que sepan el listado de obras que escribió Calvino, en todo caso sí que puedan leer en ese listado las transformaciones de la escritura de Calvino, eso sí, y marcar o señalar algunas obras representativas de esos distintos momentos. Y fue así como distinguimos un primer momento que corresponde estrictamente al neorrealismo, que se da, podríamos decir, entre el 45 y el 49, donde Calvino escribe Sendero de los nidos de arañas, por último El Cuervo. Esos dos textos, que podríamos considerar verdaderamente textos neorrealistas, textos que corresponden a lo que en Italia se llamó también la literatura de la resistencia, la literatura que hacía alusión a la guerra de la resistencia, esta guerra que llevaron adelante los partisanos en el norte, en Piemonte, para liberar a Italia de la dominación, de la ocupación alemana. Y que fue una guerra verdaderamente con una impronta moral, con un compromiso moral, ¿no? Porque el Papa que estaba en ese momento, creo que era Pío X, había dicho, ¿para qué van a la guerra? ¿Para qué hacen la guerra de la resistencia? Si ya los americanos desembarcaron en Sicilia
y van a empezar a subir por la península y tarde o temprano van a liberar a Italia. Pero esta intelectualidad y este grupo de personas que conformaron el grupo partigiano sintió un compromiso, ¿no? Representados por esta canción que ahora se puso tan de moda y que da como un poco ya de que uno ya no la puede escuchar porque pierde el significado, Bella Ciao, ¿no? Esta canción que era la canción propia de ese grupo, ¿no? Que verdaderamente hace alusión a la resistencia. Ese grupo sintió la necesidad moral de ir a la guerra de la resistencia, es decir, bueno, al menos una parte de los italianos vamos a hacer algo para liberar y para redimir, aunque sea mínimamente en la medida de lo posible, estos 20 años de fascismo que avergüenzan nuestra historia nacional. Pero bueno, hablamos también en estas clases sobre la importancia que el PCI, Partido Comunista Italiano, tuvo en estos intelectuales. Todos estos intelectuales eran del PCI, o sea, abrevaban en el PCI. Por lo tanto, se estableció ahí una alianza fuerte entre intelectualidad y Partido Comunista. Que por otro lado era una alianza necesaria, porque también explicamos que en las elecciones de Estado ganó por poca diferencia, pero ganó la democracia cristiana, ¿no? Entonces los comunistas también dijeron, bueno, gobierna la democracia cristiana, es como decir gobierna Estados Unidos, con De Gasperi, pero ¿y nosotros qué? Entonces se hizo un pacto ahí entre democracia cristiana y PCI, porque eran fuerzas representativas ambas. Hicieron un pacto. La democracia cristiana llevó adelante el gobierno civil y el PCI, con sus intelectuales, se encargó un poco de la reconstrucción cultural, de este entramado, de este tejido que ustedes tienen que leer básicamente como la construcción de democracia, de ciudadanía, en esas mentes que podían aceptar sin decir nada 20 años de fascismo. Y hasta podían encontrarle beneficios al fascismo, ¿no? Todavía en esta universidad se pregunta, se hace como pregunta de parcial, ¿cuáles fueron los beneficios del fascismo? O sea, todavía, eso, imagínense, está todavía en algunos docentes de esta universidad. Bien. Entonces, ese Calvino neorrealista, ese Calvino que escribió en función de la estética neorrealista, se sostiene hasta el 49. O sea que podríamos decir que en el 49, que esta es su primera fase y que en el 49 se produce su primera crisis. Cuando advierte con Victorini que ya tanta imposición de partido ellos no la iban a aceptar. Que entre el arte y la ideología había una diferencia y que los artistas debían ellos decidir cómo escribir, ver y no seguir enrolados en esta suerte de bajada de línea que el PCI había hecho con la fórmula del realismo nacional popular, que ese era en verdad el estilo que la intelectualidad de izquierda quería sostener, cueste lo que cueste, en Italia. Ya con fórmulas fijas, con fórmulas un poco gastadas, bueno. Calvino en el 49 dice, no, bueno, basta, empieza a alejarse, ¿no? Podríamos decir que, además, todo este recorrido en la producción de Calvino está orientado por esta idea que definimos a partir del pathos de la distancia, o sea, una necesidad de Calvino de decir, bueno, tomar distancia, ¿no? Esto que esta entrevista que les mostraba al principio con la que los esperaba en clase era Calvino hablando de por qué se había ido a vivir a París, ¿no? ¿Por qué París? Bueno, comienza ahora una fase nueva, una segunda fase, en la que nosotros podemos distinguir claramente dos
corrientes dentro de la producción de Calvino, ¿no? Una corriente que tiene que ver más bien con la línea fabulística, un tanto fantástica, que es la que se observa sobre todo en la trilogía Nuestros Antepasados, y otra línea un poco más realista que toma problemas sociales específicos que podríamos nosotros considerar como problemas propios del boom, por ejemplo, la hormiga argentina, la especulación inmobiliaria, la jornada de un escrutador. Esos textos son en ambas líneas, Calvino, aún en la que tiene un carácter más fabulístico y fantástico, Calvino siempre se está preguntando por su realidad, por la realidad de su momento. O sea, no hay nunca en él una literatura de evasión. Siempre es una literatura que tiene los pies en la realidad y que tiene como objetivo conocer esa realidad, abordarla y lograr entenderla, ¿no? Esta idea de literatura como acto cognoscitivo en Calvino se da desde siempre. Esta etapa, podríamos decir, dura hasta aproximadamente el 64, mediados de los años 60. Mediados de los años 60, Calvino ya se produce en él una segunda crisis, una crisis ya más fuerte que esa del 49, una segunda crisis que lo distancia, que había encontrado una buena metáfora en el varón rampante, pero que ahora ya Calvino toma distancia y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tanta crisis? ¿A qué se debe? Bueno, sobre todo y en la base de todas estas transformaciones, estas reformulaciones de su propuesta, de ese proyecto estético, está esto de preguntarse ¿para qué la literatura? ¿Cuál es la función del intelectual? ¿Sirve la literatura sirve para algo la literatura que me propongo? Entonces, en realidad siempre la pregunta es esa, y es siempre ver hasta qué punto las respuestas que él mismo da pueden satisfacerlo en función de esa pregunta. Y empieza entonces, no les puedo decir en una fecha determinada, ¿no? Porque, bueno, en el 67 se va a vivir a París, pero tal vez empieza un poco antes. Podemos decir ya que con el varón rampante en el 57, él ya estaba mal, ¿no? Con la intelectualidad de su época, con las instituciones, se había desafiliado del Partido Comunista, había empezado a advertir que la sociedad se iba complejizando cada vez más, y sobre todo esto que decía yo ayer, que se ve en Calvino, pero que lo ven tantos otros intelectuales, pero qué sé yo, por ideas intelectuales ya de nivel europeo, ¿no? Sentir que la historia empieza a manejarse como un mecanismo independiente con fuerzas autónomas sobre las que el hombre no puede intervenir. En realidad, este es un gran problema del hombre del siglo XX, ¿no? Esto marca un rasgo de contemporaneidad importante. Sentir que, si ustedes se ponen a pensar y a ver un poco qué hay detrás de todo esto, es como decir, bueno, sentir que la idea de progreso se le fue de las manos a todos, o sea, que ya la vida misma entró por un carril donde o uno es un engranaje, ese mecanismo, o bueno, se queda afuera viendo cómo eso se fue de las manos, pero no se puede parar la máquina, ¿no? No se puede. Bueno, empieza entonces lo que nosotros denominamos ayer la tercera fase, una fase que podríamos identificar a partir de, estilísticamente, podríamos llamarla la etapa combinatoria, ¿no? La etapa en la que Calvino empieza una serie de experimentaciones literarias que tienen que ver, influenciado por el estructuralismo, por la semiótica, por los intelectuales franceses, empieza a trabajar sobre las posibilidades combinatorias, sobre nuevas concepciones sobre el lenguaje, sobre las posibilidades mismas del lenguaje, una fase en donde la relación, el trasfondo filosófico ligado a las posibilidades de enunciación del lenguaje juegan un papel importante. Ayer justamente decíamos como si en este momento, entre otras cosas, y sobre todo a propósito de Palomar, Calvino entendiera
esto que Calvino dice de Punch, pero que en realidad lo dice de sí mismo, ¿no? Como entender el lenguaje como si fuera una sábana ajustable que la tiene que hacer entrar en la realidad, ¿no? Esta tensión que es fundamental para entender esta etapa de Calvino. Entonces, otros llaman también la etapa madura de Calvino, la etapa clásica, la etapa última, la etapa posmoderna, como quieran ustedes, la etapa de la estación francesa. Todas esas definiciones o esas caracterizaciones ayudan a entender este Calvino. El Calvino que nosotros vamos a leer, porque nosotros hemos elegido una obra que se encuentra justamente, es la última obra de esta etapa, que es Palomar, del 83. ¿Por qué Francia, no? Ustedes escuchaban en el video que en determinado momento él decide ir a vivir a Francia, ¿no? Esta idea del escritor invisible. Él habla de ser nadie ahí, ¿no? Estar en una sociedad donde nadie lo reconoce, donde él puede ir a comprar el diario todas las mañanas, tomar el metro, y que nadie sepa quién es. Al mismo tiempo, no perder el contacto con Italia, porque siempre es como si París fuera la parte de atrás de su casa, el patio trasero, siempre vuelve a Italia, pero siempre vuelve a Italia en una relación con Italia y con la intelectualidad italiana cada vez más debilitada. O sea, ya no es el Calvino, y esta diferenciación con Pasolini nosotros la marcamos, ¿no? Pasolini es el intelectual provocador, el intelectual visceral, el intelectual que incluso muere, algunas teorías dicen porque, bueno, el crimen de Pasolini en definitiva lo mató el Estado, esa es una hipótesis, justamente porque mostraba las contradicciones del sistema. Un Calvino mucho más prudente, un Calvino que elige otro estilo para la crítica, pero que no necesariamente lo aleja de esa condición de intelectual. O sea, en la etapa francesa o en la estación francesa, Calvino define no solo su literatura, sino también su rol de escritor, porque como escritor él ya concreta ese distanciamiento total. Yéndose a París, es como decir, bueno, estoy pero no estoy, pongo distancia, hay cosas en las que ya no voy a... Sobre todo creo que todo tiene que ver con este Calvino que siente que el mundo se ha complejizado a tal punto que él ya no puede entender esa complejización. Francia, ¿por qué París, no? Es importante todo lo que Calvino dice en ese video acerca de París. París, una ciudad con una gran estratificación cultural, una ciudad que es representación de la multiplicidad. No sé si alcanzaron a escuchar, pero él dice, bueno, por ejemplo, yo quiero ir a comprar un queso y voy a un negocio y tengo en exposición, no sé, toda la cultura francesa expuesta en esa variedad de quesos que me ofrece la heladera, la vitrina, ¿no? Una innumerable cantidad, que no son solo quesos, detrás de cada queso hay una tradición cultural, hay años de historia, entonces él ve en esa imagen como el sumum de la posibilidad de la clasificación, el sumum de la estratificación, el sumum de la multiplicidad. Y traigo este ejemplo de los quesos porque hay un texto de Palomar que es: el señor Palomar va a comprar quesos. Entonces entra a un negocio y se enfrenta con esta situación de la multiplicidad de quesos y se pierde en ese mundo múltiple, ¿no? Esta idea de lo múltiple es una idea fuerte para entender por qué Calvino no entiende el mundo, ¿no? Porque de pronto este mundo se volvió múltiple, la parte de esa complejidad tiene que ver justamente con la multiplicidad. La etapa francesa implica también pensar los textos como reescritura, o sea, ya influenciado, ¿por qué no?, por la revista Telquel, por Barthes, por el estructuralismo, por todas estas nuevas corrientes vinculadas a las reformulaciones narratológicas, textuales, semióticas. Calvino entra
como en otra dimensión teórica, ¿no? En otra atmósfera, que no era una atmósfera propia italiana, una atmósfera francesa. Y entonces, entre otras cosas, entiende el texto como una reescritura, como un tejido de citas. Esto es importante también para pensar esta estética, ¿no? Alberga ya la idea de la reconstrucción múltiple. Y además la idea de que es el lenguaje el que habla, no el escritor, no el autor. La idea de que muere un autor y nace un lector, que esta, bueno, es una idea muy francesa, una idea que necesariamente nos remite a Barthes, se hace, o sea, Calvino se apropia de esa idea, ¿no? Y la empieza a trabajar en sus textos. Cuando decimos nosotros, bueno, el Calvino de Francia o el Calvino francés profundiza la noción de lenguaje, ¿no? O complejiza la noción del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que aborda el lenguaje desde las ciencias, desde la filosofía, desde la semiótica. Todas estas disciplinas van a orientar su imaginación, ¿no? Una imaginación que pensando como es Calvino y habiendo visto de dónde venía, ayer hablamos de sus padres, de dónde nació, por qué nació en Cuba y toda la historia, por qué estudió agronomía, o sea, un Calvino que estuvo de alguna manera trazado, marcado por una impronta científica, o sea, Calvino no era hijo de Baudelaire, Calvino era hijo, digamos, de dos agrónomos, estudió él también agrónomos, biólogos, él estudió agronomía, o sea, estuvo en un ambiente donde esta mentalidad propia de la ciencia, esta mentalidad racional, modeló un modo de ver el mundo, ¿no? Entonces, tal vez en esta última etapa Calvino puede conjugar de una manera bastante eficaz algo que es propio, un rasgo propio, con el racionalismo, con el juego combinatorio. Y bueno, y esos 12 años de París, él vivió en París entre el 67 y el 80, perdón, esos 12 años tienen gran relevancia en la última etapa de producción, ¿no? Marcan un modo de estar en el mundo. Si Torino fue la ciudad que lo llevó al compromiso político, París es la ciudad que le va a garantizar condiciones de distanciamiento, de anonimato, para iniciar estos nuevos ensayos de creación. Tal vez haya en este Calvino, fíjense, él en el 68, él se va a París en el 67, este es un dato, no hace falta, pero en el 68 renuncia al premio Viareggio, un premio importante, o sea, un premio de reconocimiento, un premio italiano, y renuncia a eso. Empieza a colaborar cada vez menos en los periódicos, empieza a trabajar en sus textos con imágenes de islas solitarias, a escribir en soledad. Él mismo lo decía, yo me encierro en este estudio y es como si estuviera en una suerte de isla desierta. O sea, empiezan estas metáforas del aislamiento, ¿no? Tal vez uno pueda leer en eso, en ese Calvino, un dejo de melancolía, ¿no? De alguien que ya no encuentra en los paradigmas de la literatura instrumentos para conducir procesos sociales, que era un poco con lo que él había iniciado su actividad como escritor. O sea, se tiene que redefinir en esa constatación, que es una constatación amarga, es una constatación dolorosa, si ustedes quieren, ¿no? De alguien que había puesto todas las fichas en el compromiso político, en el compromiso ideológico, con una transformación social, y había confiado en la literatura como una posibilidad de cambio social, y de pronto ahora encuentra que esa literatura no sirve para eso. O sea, la literatura no sirve, no garantiza, no conduce un proceso de cambio social. Entonces,
en relación a eso nosotros podemos decir que París es la ciudad de la madurez. París es la ciudad del Calvino maduro. Es la ciudad de la huida, es la ciudad de la fuga. Pero por otro lado también, para este Calvino, que está bastante preocupado por la multiplicidad, por la fragmentación, por la complejidad del mundo moderno, París es la ciudad de los datos, París es la ciudad que se ofrece como un conjunto diverso de significados posibles, ¿no? Él dice en un momento, no sé si lo dice en esta entrevista o si lo dice en Ermitaño en París, creo que en Ermitaño en París, él dice, París es una gigantesca obra de consulta, que se consulta como una enciclopedia, ¿no? Con la riqueza que no tiene ninguna otra ciudad. O sea, en esa ciudad encuentra él todas estas características. París acumula, París clasifica, París encierra una memoria colectiva de la cultura. Entonces, todas estas reflexiones de Calvino nos llevan a nosotros a pensar o hacer esta relación. Entonces, la experiencia de París en Calvino se traduce en la experiencia de la ciudad como discurso enciclopédico. Y esta es una línea que se va a reconocer en su poética. La poética de Calvino maduro, del Calvino de Francia, de la estación francesa o del Calvino de la época combinatoria, es la de uno que entiende el espacio urbano como un discurso enciclopédico, como un discurso múltiple. Entonces, es también esto, es también esta una situación que define un estilo en donde importa o adquiere importancia el acto de leer. Calvino lee esa ciudad, ¿no? El acto de leer como una actividad metonímica devoradora, o sea, fíjense cómo está Barthes también detrás de todo esto, ¿no? Esta relación de lectura y escritura, cómo la lectura genera escritura, y en esta relación que uno la puede ver totalmente consumada en la última obra de Calvino, Las lecciones americanas o 6 propuestas para el próximo milenio. Pero siempre todo esto no como un mero juego combinatorio. Calvino no es un escritor lúdico. Calvino es siempre, aún hasta el último momento, un escritor moral. Un escritor que con las herramientas que el intelecto le ofrece, intentará entender, conocer la realidad. Y la literatura será ahora, con estas posibilidades, con las posibilidades que la combinatoria le ofrece, la posibilidad de entender ese mundo cada vez más fragmentario, múltiple, disociado, ese mundo sin centro. Pero por supuesto se acentúa en este carácter, por un lado melancólico, de alguien que con amargura vive la pérdida de ilusiones de una época y demás, se acentúa el carácter irónico de Calvino. Acuérdense que se definía como hombre, le gustaba Mercucho justamente por estas características modernas de Mercucho, ¿no? Del hecho de ser irónico y escéptico. Estas características son características de Calvino. Y además, un Calvino que consolida cada vez con más rigor estilístico la idea de literatura como mapa, como un mapa como una cartografía que ayuda a entender la realidad. Hasta acá, y todo lo que dije, nos lleva a pensar en Calvino como un escritor de una frialdad y de un cálculo mental apabullante, ¿no? Y que justamente esto, muchos consideran a Calvino un escritor
tan mental, que por mental no emociona, que no llega, pero bueno, esas son consideraciones personales. Hay un libro que se puede leer en contrapunto con Palomar. Palomar salió en el 83. En el 84 se publica Colección de Arena, que es el último libro de ensayos de Calvino, ¿no? El último libro de ensayos donde Calvino justamente presenta esta idea de fragmentación, textos que intentan mostrar el mundo como una acumulación de objetos, bueno, y que justamente es un libro que surge también de alguien, de un ensayista como él, que se constituye como un sujeto escéptico, pero a partir de esa constitución de sujeto escéptico, intenta observar ese mundo múltiple, dividido, y buscar siempre una forma. Acuérdense que el moralismo de Calvino, en definitiva, esa voluntad moral, está en eso, encontrar una forma ante esa multiplicidad, no dejarse arrebatar por los objetos. Por eso, en el mar de la objetividad, este otro ensayo que nosotros les propusimos para que lean y para que entiendan mejor esta propuesta literaria de Calvino, en el mar de la objetividad, él dice, bueno, yo no voy a ser como Robespierre, que me dejé invadir por esos objetos y que los objetos dominaron el texto. Mi responsabilidad como escritor es la de alguien que entra al mundo con la intención de ordenar, de organizar, de cartografiar, de mapear ese mundo, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces surge aquí esta idea de escritura como mapa. Entonces, tenemos que entrar ahora a Palomar y a definir también características del estilo de Calvino, que hasta ahora las hemos ido rodeando, las hemos ido presentando, pero que, bueno, básicamente tienen que ver con algo que yo dije ayer y que pretendo profundizar hoy, que se vincula con el manierismo, ¿no?, de Calvino. El estilo de Calvino en esta etapa es un estilo manierista, y ya vamos a ver por qué. Ya voy a explicar qué se entiende por manierismo y cómo lleva adelante el manierismo Calvino en su obra. En su texto, que es el texto que tenemos que leer, que es Palomar, que por favor léanlo completo y lean también, bueno, estoy dando indicaciones que no debería darle a un estudiante de letras de cuarto año, pero las doy porque ayer escuché con horror, ustedes discúlpenme, pero tengo que decir, no se sientan aludidos, pero que hay personas que están cursando 9 materias y que han cursado 10 o 12 en otro cuatrimestre. Entonces, sinceramente, eso me generó importantes reflexiones durante la noche de ayer. ¿Cómo puede llevar adelante alguien una carrera de letras cursando 9 materias en un cuatrimestre? O sea, yo entiendo que la virtualidad facilita algunas cosas para ustedes, para nosotros ninguna. Pero 9 materias, ¿con qué responsabilidad individual? Ya ninguna otra. Se pueden leer los textos. Se puede hacer una lectura profunda de los textos, sobre todo nosotros que nos dedicamos a las letras. Hay una nota preliminar, además del índice, que me parece un elemento importante para el análisis, tratándose de Calvino, donde el orden cumple una función estética, donde es tomado como un elemento estético. Además de analizar el índice, hay una nota preliminar escrita por el propio Calvino en la que él explica la génesis de esta obra, ¿no? O sea, ¿cómo surgió esta obra? ¿Cuál fue el proyecto compositivo? Entonces, eso hay que saberlo porque ofrece algunos datos para entender
por lo menos, y como punto de partida, el título. ¿Ustedes por qué creen que se llama Palomar la obra? ¿O con qué asocian ese nombre? Arriesguen una hipótesis. Él mismo dice que es del Observatorio Palomar, donde él está, ¿no? Él mismo lo dice. Ah, Alessandra. Sí. Me hubiera gustado que lo dijera algún alumno. Me siento un alumno más. Tiene que ver con el observatorio, pero eso lo explica en el estudio preliminar, en esa nota preliminar, ¿no? Con el observatorio de Palomar de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya fíjense ahí esta idea de observatorio, del mirar, del ver, demás. Palomar, entonces, decía, es un libro del 83. Está compuesto por 27 textos que no necesariamente están vinculados entre sí, o sea, ninguno es continuación del otro, sino que son 26, una obra como de carácter fragmentario, en la que el propio autor intentó dar ese orden. Por eso decía, miren el índice y atiendan al índice, porque ahí hay una estructura externa que intenta dar unidad a la estructura interna. Pero el hecho de que sean 27 fragmentos da cuenta ya de esta idea de mundo múltiple, ¿no? De mundo múltiple, de mundo disociado, de mundo complejo, características todas estas que definen la idea de mundo de Calvino. Podría leerse, si uno hiciera una vinculación con la tradición, como una obrita moral, ¿no? En ese sentido, cuando yo digo obrita moral en la literatura italiana, estoy haciendo una referencia directa a las obritas morales de Leopardi. Hay ahí una continuidad, hay una relación. Calvino está vinculado a Leopardi, la idea de fantástico que construyen tiene que ver con Leopardi, es una idea de literatura fantástica de carácter más bien combinatorio y mental, porque es propia también de una literatura como la literatura italiana, que es una literatura de una fuerte raíz clásica, ¿no? No estamos en una literatura inglesa o alemana donde el estilo fantástico abreva en otras tradiciones. Bien, estos 27 textos conforman esta obrita moral, y digo moral, como he dicho siempre, moral en Calvino, ¿no? Como un escritor político, como un escritor con una responsabilidad que toma que toma pecho, digamos, alguien que cumple con esa responsabilidad. Palomar muestra, si ustedes quieren, como obra, si uno la lee, la primera impresión que tiene es la de estar ante un texto que nos ofrece un modo de mirar, un modo de ver. Este escritor visual que Belpoliti trabaja y explica muy bien en el libro que nosotros les hemos dado de consulta, El ojo de Calvino, sobre la mirada del escritor, este libro. Entonces, es una obra que marca un modo de mirar, y ese modo de mirar implica también un modo de estar en el mundo. Palomar es un hombre que mira, básicamente, un hombre que mira y que nosotros podemos, continuando esta hipótesis que presentamos el primer día de clase, de que los distintos personajes de Calvino constituyen de alguna manera alter egos del propio Calvino, que en toda esa obra uno puede encontrar una matriz autobiográfica, Palomar podría considerarse como un alter ego de Calvino, como un hombre que describe el mundo que lo rodea, ese mundo que está en torno a sí, y así como Marcobaldo, acuérdense de ese personaje que
protagonista justamente de las fábulas de Marcobaldo, era ingenuo y era popular, era un personaje de una extracción campesina. Palomar, no. Palomar es un hombre culto, ¿no? Es un intelectual. Uno podría ver aquí un recorrido. Pin, ese primer personaje protagonista del Sendero de los Nidos de Araña, este niño que mira la realidad y nos ofrece una mirada oblicua de la realidad. Marcobaldo y Palomar como tres fases, tres momentos de la vida de Calvino, que corresponden a tres épocas. Este Palomar ya es el intelectual maduro, el intelectual que está en el final de su vida. Es importante pensar que esta obra se escribió contemporáneamente con Colección de Arena porque, bueno, el libro de ensayo de Colección de Arena marca también los intereses ideológicos, las preocupaciones ideológicas, filosóficas de Calvino en ese momento. Y como yo intenté explicar un poco recién, están en relación, ¿no? Sobre todo esta preocupación por la fragmentación, la multiplicidad del mundo y la tarea ardua y muchas veces no exitosa del escritor de poder dar o conferir con la literatura un principio de unidad, poder encontrar un principio de unidad. En Palomar, Calvino también realiza, como todo escritor italiano del siglo XIX y XX, una operación lingüística, ¿no? Se vale de una lengua media, este italiano medio, este neoestándar, pero una lengua rica, no excesivamente elegante, muchas veces técnica, científica, pero difícil, no es fácil la lengua de Calvino, ¿no? Ya vamos a ver cómo detrás de esa aparente claridad hay todo un trabajo de retórica que no convierte a la lengua de Calvino en una lengua. Calvino no es un escritor fácil, ¿no? Así como la Ginsburg era un texto que yo les decía, intenten leerlo en italiano o seguirlo en italiano. Calvino detrás de esa simplicidad esconde una complejidad, la complejidad misma que el mundo le da, o sea que no reduce, el texto no simplifica el mundo, a eso es lo que voy. Este Calvino entonces es el Calvino final de los últimos años que preocupado por encontrar una forma a la multiplicidad, y en ese sentido uno lo podría definir como un escritor contemporáneo, o sea, comprometido con los problemas de la contemporaneidad, de su contemporaneidad. En ese sentido, esta idea, esta imagen de un ojo que mira porque es un ojo que busca coherencia en un mundo que cambia continuamente, es un escritor que a través de la forma justamente intenta llevar adelante su responsabilidad moral. Y pasa, porque este sería un poco el principio creativo, de la imagen visual a la palabra. ¿Con el propósito de qué? De describir la forma del mundo, de recoger con la palabra ese mundo visible, estableciendo una relación muy estrecha entre el ojo y la mente, y siempre con este deseo de leer el mundo como una superficie de imágenes. En este propósito, en este principio, uno descubre la fuerza ética de la escritura de Calvino, ¿no? Puede ser fría, puede aburrir, puede no interesar, porque uno puede estar
porque a uno le pueden gustar otro tipo de cuestiones y otro tipo de temas en la literatura, ¿no? Temas más históricos, temas más vinculados con acontecimientos sociales. Acá pareciera como que estos problemas son problemas más de tipo, lo que nos ofrece Calvino son problemas más de tipo nociológicos, problemas filosóficos, ¿no? Hay una relación profunda entre literatura y filosofía, sobre todo en este último Calvino. Sobre todo me parece a mí que, bueno, me parece a mí, es obvio ya después de todo lo que dije, que esta preocupación nociológica y esta relación ojo-mente de alguna manera presenta en términos literarios la propia teoría nociológica de Calvino, una teoría del conocimiento. Palomar nos ofrece eso, una teoría del conocimiento, con la amarga conclusión de que no es posible ningún conocimiento de la realidad, que la realidad no se puede conocer. La fuerza ética de la escritura de Calvino radica justamente en eso, en su impronta cognoscitiva. Por eso en él, y por eso en su escritura, son muy importantes las metáforas del mapa y la metáfora del laberinto. El laberinto como este entramado donde uno se pierde, y el mapa como la contraposición, esta cartografía que aporta orden. Hay otro aspecto que a mí me interesa señalar, y que ustedes seguro lo van a descubrir cuando lean la novela, que es y cuando empiecen a hacer un relevamiento de las características de Palomar, que Palomar es un miope, o sea, es un personaje que tiene un defecto en la visión, o sea que Calvino parte ya ahí, es otra nota de pesimismo, ¿no? No se puede ver bien, un miope no ve bien. Entonces ya el instrumento con el cual se ve está, en alguna medida está fallado, está limitado. Y él, asimismo, lucha con ese problema de la refracción, con ese problema en la vista para poder ver. O sea, fíjense cómo se va tejiendo en esta obra una tensión entre la realidad, que pretende ser descripta, que pretende ser conocida, y las imposibilidades del que ve y del que pretende llevar adelante ese acto, ¿no? Hay ahí una tensión, que para nosotros esa tensión es el principio del manierismo de Calvino, del estilo que es la tensión que estructura el manierismo de Calvino, que es lo que voy a explicar a continuación. Por otro lado, ese Palomar es miope, pero también Palomar tiene un carácter difícil, por no decir otra cosa. No tiene un carácter difícil. Es un tipo taciturno, reflexivo, distante, que no entra en fácil conversación con los otros. O sea, no es un personaje marcado por el carácter, por lo social, sino más bien alguien que está como al margen de la sociedad. Alguien que mira, observa, saca conclusiones, la mayoría de las veces no dice nada. Pero en todo caso, actualiza, por supuesto, de una manera muy particular el patos de la distancia, trabaja muy bien esa idea del pato de la distancia. Uno es Cosimo, el que se trepa a los árboles, pero otro personaje importante para esa idea es Palomar, ¿no? Uno que de afuera, pero no se le escapa nada, o sea, mira todo, pero... Entonces, ese mirar, ese ver, se transforma en un acto mental. No es solo ver, es ver para comprender, ¿no? Es ver para conocer. Hay una relación intrínseca entre el ojo y la mente. Y el objeto de conocimiento es el mundo. Esto también es importante, ¿no? Un mundo que se intenta conocer, pero un mundo que para conocerlo se tiene que instalar en la mente del que mira. La obra presenta una estructura ternaria, o se divide en tres partes, para decirlo de otra manera. Una serie de relatos iniciales
que se engloban dentro de lo que podríamos llamar la experiencia visual. En general son relatos o fragmentos en los que predomina la descripción y se describen objetos de la naturaleza. La segunda parte son fragmentos o textos que remiten más bien a una experiencia antropológica. Una experiencia antropológica, el objeto en general es el lenguaje, los significados, los símbolos culturales, la posibilidad, y ahí la reflexión tiene que ver siempre con la posibilidad de interpretar, las verdaderas posibilidades de interpretar, ¿no? Esos símbolos culturales. En esta segunda fase predomina más bien el relato. Y una tercera parte que corresponden más bien a relatos propios de la experiencia especulativa. El objeto que se observa es el cosmos, o sea, Palomar ya sale del mundo, amplía su campo visual. Predomina el tono de la meditación. De la meditación, tanto reflexión sobre ese mundo, ¿no? En general, toda la obra descansa siempre sobre la oposición silencio-palabra, caos-cosmos, sabiduría-ignorancia. Palomar es un libro mental, no puede salir de ese esquema. O los aburre mucho o los atrapa, pero bueno, es un libro que tiene en ese sentido una marca de frialdad propia de la actividad cognoscitiva, ¿no? Solamente si los entusiasma entender este modo de abordaje, bueno, sí pueden emocionarse y abordar Palomar leyéndolo con esa intención. Un libro mental que propone la idea de un mundo que mira al mundo, mirar las cosas desde afuera. Un libro que se pregunta también, o que nos ayuda a preguntarnos mejor a nosotros, sobre quién mira ese mundo. Y un libro que nos presenta la gran dificultad de todo acto gnoseológico, de todo acto cognoscitivo, que el sujeto que observa es el principal objeto y obstáculo de la visión. O sea, nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo epistemológico para el conocer. En este sentido me parecía útil la metáfora que usaba de la sábana, ¿no? Del lenguaje como sábana ajustable, que usaba Calvino a propósito de Ponge en el libro ¿Por qué leer los clásicos? En ese libro Calvino se recupera una serie de ensayos breves en donde uno puede no solo reflexionar junto a Calvino sobre la idea de clásico, quién es un clásico, sino ver cuál es su propia biblioteca, ¿no? Cuáles son sus clásicos y por qué. Y uno de esos textos está dedicado al poeta francés Francis Ponge, que tiene un sistema de escritura en algún punto parecido al de Calvino, ¿no? Aunque Ponge escriba poemas, esa mirada escrutadora sobre la realidad, esa mirada descriptiva que de pronto se pone a mirar la corteza de un pan y a describirla con una minuciosidad que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido porque siempre vemos rápido todo, da esta sensación, ¿no? De esa sábana, como dice Calvino, esa sábana que se intenta ajustar a la realidad de los objetos. Y bueno, esa operación está también en Palomar. Ustedes siempre tienen que ver que un escritor, es muy importante ver y considerar cuando uno tiene que estudiar a un escritor, ¿qué ha leído ese escritor? ¿Cuáles son las lecturas de ese escritor? Porque en esas lecturas se va conformando una poética personal, ¿no? Se van tomando elementos, se va reescribiendo. Y en eso consiste la tradición, ¿no? En esta reelaboración de lecturas. Por eso, el por qué, si uno quiere profundizar a Calvino, bueno, tiene que ir a por qué leer los clásicos, y tiene que ver cuáles fueron esos clásicos y qué
admiró Calvino en cada uno de ellos, porque seguro que ahí están claves de interpretación de su propia literatura. En este libro, además de presentarse la fragmentación, la multiplicidad como elementos propios del mundo y esta intención del observador, que es Palomar, de poder subsanarlo a través del lenguaje y crear la cartografía, conllevan necesariamente a un efecto retórico fundamental en Calvino, que es la exactitud, ¿no? La exactitud es uno de los valores que Calvino, sobre el que reflexiona en Lecciones Americanas. Una exactitud que para el señor Palomar se presenta ya como una derrota, porque Palomar entiende que no va a poder describir las cosas tal cual son. Siempre va a encontrar un obstáculo que le impida llegar al conocimiento total de la realidad con el lenguaje. O sea, siempre va a mostrar el aspecto imperfecto del lenguaje para lograr eso. Por eso el pesimismo de este último Calvino. El pesimismo de este último Calvino se ve en esto, en la derrota de experimentar o de tener la certeza de que los instrumentos con los que cuenta el hombre son insuficientes para acceder al conocimiento de la realidad, que la realidad lo supera. Sin embargo, el intento se hace hasta el final. No por eso Calvino adopta otra modalidad o deja de escribir. Palomar es un sujeto en ese sentido, un sujeto metafísico. Porque pone en evidencia ante nosotros la imposibilidad del conocimiento, porque siempre ese sujeto que está mediando entre el mundo y el conocimiento, o sea, porque el conocimiento está de alguna medida mediado por un sujeto que relativiza ese conocimiento. Al ser el sujeto mismo el centro del acto cognoscitivo, ese acto cognoscitivo se ve de alguna manera imposibilitado. Palomar es también, como proyecto estético, como proyecto literario, tal vez el intento más literario, más retórico por parte de Calvino de encontrar esa estructura silicia, esa estructura cristalina del mundo, ¿no? De la estructura del cristal, esa estructura ordenada de la existencia. Y un libro que evidentemente presenta la idea de narrativa como un modelo cognoscitivo. Si nosotros tuviéramos que definir una poética en Calvino, hemos dicho ya una serie de elementos, hemos trabajado sobre algunos aspectos importantes que se reconocen en Calvino siempre a lo largo de todas sus fases, pero tal vez la pregunta que nos pueda orientar en esta última fase es cómo, la pregunta que el mismo Calvino se hace, ¿cómo es posible en un mundo triturado, erosionado, encontrar todavía un fundamento y un modelo? Esa es la pregunta que uno se hace ante este último Calvino, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que quiere Calvino con la literatura, con esta última literatura, encontrar ese fundamento, ese modelo de un mundo que ya escapó a toda posibilidad de control. En esa pregunta, o de esa pregunta, surge necesariamente la relación mundo-lenguaje. Una relación que se actualiza, que se va haciendo más compleja, más fina, más sutil, a partir del 69, a partir del traslado a Francia, ¿no? Es la relación que orienta las preocupaciones estéticas de Calvino.
y que uno puede decir empieza ya en el 69 con la obra El Castillo de los Destinos Cruzados. Este es el problema principal del Calvino Maduro. Al Calvino Maduro no le importaban otras cosas. Y entonces, en esa tensión mundo-lenguaje, que hasta ahora hemos visto que no puede ser una relación natural, ¿no? Es una relación arbitraria, es una relación que ha sido puesta en duda ya profundamente a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y podemos decir, digamos, con toda tradición filosófica de finales del XIX, retomada luego por Wittgenstein, con von Hofmannsthal, ¿no? En la Carta de Lord Chandos, a principios del siglo XX. Bueno, todo lo que viene después de eso, literatura sobre todo, son intentos de dar respuesta a esa pregunta sobre el lenguaje. ¿Sirve el lenguaje? ¿El lenguaje es un instrumento apto para representar la realidad? La literatura lleva adelante esos principios. Bueno, cada escritor, de un modo particular, ofrecerá una solución estética. Este último Calvino es como si estuviera enfocado en eso, ¿no? Un Calvino preocupado por el valor de la palabra, por el valor del lenguaje en tanto instrumento de representación. Pero evidentemente, en esa relación mundo-palabra, o mejor dicho, la relación mundo-palabra es una relación instalada sobre una tensión no resuelta. O sea, quien crea que una palabra representa una cosa, bueno, a esta altura del desarrollo de la cultura, tenemos que decir que es un poco ingenuo, ¿no? Creer que el lenguaje representa la realidad es una creencia de ingenuidad. El lenguaje es el mejor instrumento que tenemos para hablar de la realidad, pero no es el más apto. Entonces, esa tensión, sobre esa tensión, este escritor coloca sus inquietudes. Y sobre esa tensión, entonces, se organiza el estilo de Calvino, que es un estilo manierista. ¿Por qué manierista? Porque el manierismo justamente apela a eso. Es un estilo que marca tensión, que marca una tensión. Cuando los pintores quieren pintar a la manera de, hay un gesto ahí, hay una marca de exageración, de contorsión. Es como si lo clásico estuviera, pero al mismo tiempo uno advirtiera cierta intranquilidad en esa figura, ¿no? Cierto desequilibrio, cierta tensión. En realidad la palabra más apropiada me parece que es esa, la tensión. No está el equilibrio clásico. El equilibrio clásico se corre a la tensión. Calvino no lo digo yo, o sea, yo estoy diciendo y estoy recogiendo lecturas de importantes críticos de Calvino, ¿no? Manganelli, Giorgio Agamben, Belpoliti, Tabucchi, justamente han señalado que Calvino construye, este último Calvino, un estilo manierista. Y es uno de los más importantes manieristas de la cultura literaria italiana moderna. En un estilo totalmente diferente al de Gadda, por ejemplo, al de Carlo Emilio Gadda, que trabaja más la línea expresionista, macarrónica, como decía Fortini, pero bueno, esta búsqueda de claridad que pretende Calvino es retórica pura, ¿no? La claridad es un principio retórico, no es algo natural que se da. Uno construye la claridad. Y en esa construcción, o sea, y ser claro, en el estilo de Calvino, marca una tensión. Ya lo vamos a ir desmenuzando mejor. Bien,
Calvino es un manierista porque el manierismo es una condición propia de alguien que vive en una tensión dual, ¿no? Calvino vive en una tensión dual que atraviesa toda su obra. Esta tensión marcada entre el mundo y el lenguaje. Y ese manierismo significa en él la voluntad de calcular lo incalculable, ¿no? Ese intento de transformar el laberinto de pensamientos abstractos en un juego combinatorio, por ejemplo, en la búsqueda de un alfabeto de pensamientos, esa estructura silicia de la existencia. O sea, estas búsquedas son búsquedas manieristas, son búsquedas que tratan de suprimir una tensión, de encontrar una síntesis en esa tensión, pero esa síntesis que ya no es tan posible, ni tan, porque no estamos en una época clásica, las logra, pero siguen evidenciándose, ¿no? Tanto en el arte como en la psiquiatría, cuando se habla de manierismo, se contempla siempre esta polaridad, ¿no? Una polaridad que puede ser contenida en un modelo, pero que al mismo tiempo excede a ese modelo. Eso es lo propio del manierismo. Si nos preguntáramos cuál es la razón que hace de Calvino un manierista, ¿no? Sigamos ahondando en esta pregunta. ¿Por qué Calvino es un manierista? Y tal vez una de las respuestas posibles sea, además de la que estamos intentando dar ahora, en esta insistencia de Calvino en encontrar una solución para plasmar esos dos opuestos, en alcanzar una forma de pensamiento, una forma de escritura, que lo lleve a un sistema único, ¿no? Que le permita reducir antinomias irresolubles. Esto es de gran contemporaneidad. Esto hace de Calvino un gran contemporáneo. Estos son los problemas del arte contemporáneo, ¿no? Por eso la mirada de Agamben, por eso las lecturas de Agamben en relación al manierismo de Calvino. Cuando Agamben se pregunta por la contemporaneidad, por los problemas de la contemporaneidad, acá están. Es uno de los pocos escritores italianos de su época empeñados en encontrar una solución formal a las antinomias que presenta la cultura moderna. Acá hay otro rasgo, ¿no? Encontrar una solución formal. Esa solución formal es estilo. Esa solución formal solo se logra con el arte, con la escritura. Entonces, una cosa son los temas de Calvino, ¿no? Que ya más o menos los hemos hablado, pero otra cosa son los recursos estéticos, poéticos, la retórica de Calvino, lo que hace de él, lo que hace que sus textos sean literatura y no sean tratados de historia, tratados de artículos periodísticos, de crónica, de opinión, ensayos. En general, esta idea de Calvino, esta búsqueda de claridad, es una búsqueda que Calvino siempre tuvo, desde el inicio, ¿no? Esta idea de la literatura como acto cognoscitivo, bla, 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 todo esto que hemos dicho, está desde el principio. Pero podemos decir que desde el momento que se va a Francia y que comienza su estación francesa, esta búsqueda se condensa, se concreta, se consolida en este estilo manierista. Algunos críticos lo llaman posmoderno, pero me parece que el estilo Manganelli dio en la tecla, ¿no? Al decir, hablar de manierismo, porque la idea del manierismo explica bien esa relación de tensión entre dos opuestos.
¿Por qué hay en este escritor como una angustia, ¿no? Una angustia natural por encontrar, ¿qué cosa? El límite de las cosas. Cuando uno lee Palomar, ve eso. Cada texto es un texto que busca el límite. Les decía yo ayer, el límite de la ola, el límite de poder describir la luna de la tarde, esa luna grisácea, azulina, medio disuelta, que se confunde con un cielo que todavía no es oscuro, sino que es entre gris y celeste, y que se superpone a ese cielo y que no se sabe bien cuál es, ¿no? Y ese empeño por describir. Por ejemplo, leo algunos párrafos de la luna. Me parece que Silvia salió sin querer, la vamos a esperar un ratito. No tenés el audio activado, Silvia. Gracias. La luna de la tarde nadie la mira, y ese es el momento en que más necesitaría de nuestro interés, puesto que su existencia está todavía en duda. O sea, fíjense acá, ¿no? Esta cuestión de la existencia de la luna depende de nuestra mente, de nuestro acto visual. Es una sombra blanquecina que aflora del azul intenso del cielo, colmado de luz solar. ¿Quién nos asegura que se las ingeniará también esta vez para cobrar forma y esplendor? Es tan frágil y pálida y tenue. Solo en un lado comienza a adquirir un contorno nítido, como en el arco de una hoz, y el resto está aún todo impregnado de celeste. Es como una hostia transparente o una pastilla medio disuelta, solo que aquí el círculo blanco no se va deshaciendo, sino condensando, coagulándose a expensa de las manchas y sombras grisazules, que no se entienden si pertenecen a la geografía lunar o si son rebarbas del cielo que todavía tiñe el satélite poroso como una esponja. Fíjense ustedes, este pequeño texto, este inicio de la luna de la tarde, podría leer cualquier otro, podría leer la ola, bueno, parece un texto, una mera descripción de la luna, ¿no? Pero fíjense lo cargado que está ese texto de elementos literarios. La cantidad de comparaciones, o sea, cómo es el esfuerzo que hay por lograr la claridad de la descripción. No es una luna, la luna de la tarde, ahí está, y digo tres cosas para tratar de describirla. Hay un esfuerzo de escritura vinculado al esfuerzo de la visión por poder con el lenguaje plasmar ese objeto. Por alcanzar el límite de esas cosas, ¿no? Por delimitar las cosas que conforman el mundo. Evidentemente hay en ese Calvino, este manierismo surge no de la tranquilidad de alguien, no, surge de un estado de angustia, de un estado decíamos, de melancolía, ese pesimismo, que decíamos, bueno, un Calvino último, un Calvino pesimista. Bueno, ¿de qué se conforma ese pesimismo? De la conciencia, de la imposibilidad de poder, en definitiva, la última conciencia es los límites del lenguaje. Pero esa angustia que nace de la necesidad de reunir en un único lugar o en una sola imagen la multiplicidad de un mundo que se escapa
que se va más allá, que existe mucho más allá de nosotros, que es cambiante, que continúa cambiando y que no lo podemos detener, ¿no? Ahí hay un núcleo fuerte para entender la tensión de Calvino, ¿no? En esta angustia. Ese manierismo, entonces, es una corriente muy fuerte en toda la literatura italiana. No es Calvino el único. O sea, en ese sentido, Calvino retoma una tradición, continúa, la engrosa, le da variaciones, pero si tenemos que reconocer manieristas del siglo XX, bueno, Caproni en poesía, Gadda, como ya dijimos, en literatura, Calvino, cada uno con un estilo, ¿no? En Calvino está el intento por salvar al yo observador del caos circundante. Esta idea del mundo, de la realidad como un caos. Esa es una idea moderna también, ¿no? El mundo, piensen ustedes en el mundo ordenado de Dante, que si bien nosotros no leímos toda la Divina Comedia, leímos solo un canto, pero ustedes leyeron a Auerbach. Y Auerbach lo dijo a eso, lo dijo para Dante y lo dijo para Boccaccio. Mundos múltiples, como los de Dante, como los de Boccaccio, no hay, ¿no? Obras múltiples como esas no hay. Sin embargo, esa multiplicidad descansa sobre un orden claro, relajado, tranquilo. Uno no percibe en Dante ese esfuerzo por mostrarnos el orden. El orden ya está. Nosotros, en todo caso, vemos el despliegue de personajes, las distintas reacciones que Dante tiene, o sea, asistimos a ese camino de purificación de Dante, pero está planteado el tema de la tensión entre multiplicidad y estructura, ¿no? La idea de estructura externa corresponde con una idea de estructura interna ordenada también. Acá no. El manierismo es un poco eso, que esa unidad está como esa unidad, esa búsqueda está forzada en una forma externa que intenta capturar un mundo que se escapa por todos los límites. Manganelli dice, y esto me parece importante, que el manierismo de Calvino se da en el arduo encuentro entre la abstracción y la tangibilidad. Bueno, lo que decíamos recién. Manganelli lo dice de esta forma, pero nosotros decíamos, en tratar de encontrar una forma que albergue ese mundo, ¿no? La forma es la abstracción, la tangibilidad es el mundo. Siempre lo hizo, o sea, siempre Calvino estuvo obsesionado por esa idea, ¿no? Siempre orientó el estilo a una concreción de la palabra, a una manipulación sintáctica. Siempre hubo en él una retórica que iba hacia lo cristalino, a buscar un efecto comunicativo. No es Gadda. Uno lee Gadda, lo tiene que leer 3 veces para ponerte, inventa palabras, es un estilo expresionista. No, en Calvino ese intento de claridad está, pero no es natural, es artificial, es buscado, es logrado con esfuerzo de estilo, ¿no? Incluso es una claridad que lucha contra la opacidad del lenguaje. Lo que quiere hacer Calvino en todo caso es sacarle al lenguaje opacidad para poder mostrarlo en su fase más cristalina. Y bueno, y en este intento, que en esto radica un poco la naturaleza de la poética de Calvino, muchos encuentran frialdad. Y muchos te dicen, ¿no te aburre Calvino? ¿No te resulta aburrido? ¿No te resulta frío? Bueno, más allá de lo que le resulte a cada uno, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de comprender cuál es el resultado poético de este intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja el lenguaje? ¿Qué logros tiene? Dicho de otra manera, o para encontrar otra forma de pensar el manierismo más próxima a la idea de manierismo que puedan tener ustedes, vinculada siempre con el arte y demás, y siguiendo la línea de Gustav Hocke,
podríamos decir que la imaginación literaria de Calvino es manierista porque se basa en una técnica calculada. O sea, hay un cálculo, es una técnica basada en el cálculo, en el ingenio, en la agudeza, en la exactitud. Fíjense que no, de casualidad, exactitud es el nombre de otra de las conferencias de lecciones americanas. O sea que ha construido una poética del manierismo Calvino en las lecciones americanas. Hay una metáfora importante, una imagen importante en la obra de Calvino, que es la metáfora del espejo. En una reseña que Manganelli hace sobre las lecciones americanas, Manganelli señala que la claridad de Calvino debe distinguirse de la limpieza, ¿no? De una obra límpida, de la limpidez. La limpidez es un efecto translúcido de transparencia, mientras que la claridad, dice Manganelli, es un efecto retórico. La claridad no se logra, no se consigue espontáneamente. Tiene una finalidad, que es ver lo que está más allá, lo que está junto a, lo que está en torno a la página. La claridad muestra una página con infinitas dimensiones, con dimensiones ilusionísticas, enigmáticas, alucinatorias, pero siempre detrás del efecto de claridad. Y para esta paradoja, Manganelli usa la idea, la imagen del espejo. Una imagen que en Calvino es muy importante, ¿no? Porque el espejo, dice Manganelli, es una superficie que aparentemente unívoca, capaz de albergar una multitud de imágenes, imágenes todas muy claras, pero al mismo tiempo imposibles al tacto. Entonces, como si la escritura de Calvino fuera un espejo del mundo. Y en ese sentido es un efecto retórico el que está ahí, porque nosotros no podemos tocar el mundo. Esas imágenes son imágenes, pero no son cosas. Entonces, en toda la obra de Calvino, el espejo funciona como una metáfora de la claridad. Y evoca otros temas de Calvino, la literatura hecha de literatura, una idea que Calvino celebra en Borges, que reconoce en Borges, también lo presenta en Por qué leer los clásicos, ¿no? La idea de literatura hecha de literatura, que tal vez, bueno, Borges la presenta con tanta maestría. El problema de la identidad, que también es un problema central en Calvino, ¿no? De preguntarse sobre quién escribe, quién es ese yo que escribe. Y Manganelli concluye esta idea o este desarrollo de la imagen del espejo diciendo que la imagen, o sea, que el espejo en el que se refleja el mundo de Calvino es la mente. Y ahí cierra este recorrido, ¿no? La mente es el espejo en el que Calvino refleja el mundo. Y de ahí lo lleva la palabra. En ese sentido, nosotros podemos entender al señor Palomar como el personaje más mental y más visual de Calvino. Por ejemplo, en el texto la espada del sol, perdón. Me confundí con el estilo de natación que viene a continuación. El reflejo se forma en el mar cuando el sol cae. Este es un texto que pertenece también a la primera parte. Desde el horizonte se estira hasta la costa una mancha deslumbrante, hecha de muchos centelleos ondulantes. Entre centelleo y centelleo, el azul opaco del mar oscurece su red.
Las barcas blancas a contraluz se vuelven negras, pierden consistencia y extensión, como consumidas por ese resplandor moteado. Es la hora en la que el señor Palomar, hombre tardío, toma su baño vespertino. Entra en el agua, se aparta de la orilla y el reflejo del sol se convierte en una espada relumbrante en el agua que desde el horizonte se alarga hasta alcanzarlo. El señor Palomar nada en la espada. O mejor dicho, la espada sigue estando siempre delante de él. A cada brazada suya se retrae y no se deja alcanzar nunca. Donde quiera que estires los brazos, el mar cobra su opaco color vespertino que se extiende hasta la orilla a sus espaldas. Mientras el sol baja hacia el crepúsculo, el reflejo blanco, incandescente, se va coloreando de oro y cobre, y por más que el señor Palomar se desplace, continúa siendo el vértice de aquel ángulo triángulo dorado. La espada lo sigue, señalándolo como la aguja de un reloj cuyo perno es el sol. Es un homenaje especial que el sol me rinde a mí, personalmente, está tentado de pensar el señor Palomar. O mejor dicho, el yo egocéntrico y megalómano que lo habita. Pero el yo depresivo y autolesionador que cohabita con el otro en el mismo receptáculo objeta. Todos los que tienen ojos ven el reflejo que los sigue. La ilusión de los sentidos y de la mente nos tiene siempre prisioneros. Interviene un tercer coinquilino, un yo más ecuánime. Quiere decir que, de cualquier modo, yo formo parte de los sujetos sintientes y pensantes, capaces de establecer una relación con los rayos solares y de interpretar y valorar las percepciones de las ilusiones. Y más adelante dice, a los dos lados del reflejo del azul del agua, el azul del agua es más oscuro. ¿Es ese el único dato no ilusorio común a todos, la oscuridad? Se pregunta el señor Palomar. Pero la espada se impone igualmente al ojo de cualquiera, no hay modo de escapar. Lo que tenemos en común es justamente lo que es dado a cada uno como exclusivamente suyo. Bueno, y sigue toda una reflexión acerca de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Todo un texto muy mental, muy elaborado en estos términos que Manganelli ha presentado como los característicos del manierismo de Calvino. Pero para señalar que la mente es el lugar donde Calvino resuelve la realidad entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Es justamente la mente. Y por eso esta es una literatura mental, este es un libro mental, un libro visual, un libro tejido a partir de estos preceptos que tiene valor cognoscitivo y que se presenta, digamos, como una posibilidad que la literatura de fines del siglo XX, estamos ya en un texto de los años 80, ofrece en el amplio y variado panorama de la literatura italiana que ha descrito Petronio en ese texto que les dimos para leer. Bien, ¿hay alguna pregunta? Porque con esto terminaríamos el desarrollo de Palomar. La semana que viene tenemos pensado dar el último autor, que es Leonardo Sciascia, y la obra que corresponde a Sciascia es El día de la lechuza. Pero antes de eso, si hay alguna pregunta sobre Calvino, pueden hacerla más tarde, cuando empiecen a estudiar y cuando les surjan las dudas, y mandarlas por correo a estas dudas. Y bueno, y si nadie tiene nada que decir, los despido sin antes recordarles que los que tienen que recuperar, envíen por favor un correo al correo de la cátedra manifestando su conformidad con las fechas. Solo eso les pedimos. Si no lo hacen esta semana, damos por sentado que, bueno, el que no lo hizo es porque sí, hay algunos que ya lo están contestando a través del Facebook. Que bueno, sí. Sí, el aula, el correo, el Facebook, no importa dónde, lo importante es que lo digan. Bueno, si estamos, no hay dudas, ni ganas de comentar nada, no sé. Hablar sobre algún aspecto de Calvino que les haya llamado la atención, generar alguna conversación.
siempre me siento como limitada en esto, como que no puedo generar conversación. Siento que hablo yo nada más. Se me van yendo. Mi capítulo favorito es el de los quesos. Ah, ese es bárbaro. Es el más agradable porque uno siente que va paseando con él y recorriendo todas las estanterías y no, a mí me gustan mucho los quesos, pero uno como que ve la multiplicidad de la que habla Calvino y ve como el distanciamiento que toma como una persona que transita esa tienda y la complejidad de la cultura francesa y el culto del parisino en las tiendas, en la descripción del escaparate y de cómo están dispuestos los quesos en ese capítulo. Y ese es un comentario, no, la leí hace bastante ya, pero ese es mi recuerdo más vívido de los quesos. Sí, a mí me gusta mucho también Serpientes y Calaveras, ¿no? Donde está ese guía turístico mexicano acompañando a un grupo de estudiantes y mostrándoles las pirámides, bueno, representaciones en las pirámides mexicanas y un europeo que siempre trata de encontrar una explicación y el maestro que con una expresión bastante adusta y siempre dice, pero no se sabe, pero no se puede saber, ¿no? Anulando toda posibilidad de interpretación y dejando a todo el mundo en una suerte de oscuridad interpretativa. Es verdad. Sí, es una percepción que tengo cuando leo Calvino, sobre todo de estas últimas obras, que es como cuando uno ve una película de cine europeo, es una lectura contemplativa. Sí. Es como uno ve películas del canal Europa que las buenas. Sí. La trama no es tan importante como el espacio de construcción como la escenografía. O sea, la escenografía de Calvino es la trama. No sé si habré sí, está bien la expresión. La escenografía de Calvino es la trama, exactamente. Hay todo un armado formal. Porque uno siente que él está en una reposera y puede ver la casa y puede sentir el pasto que hay, que es una sensación mía. Capaz que cuando lo lean, no sé, los chicos sientan otras cosas, pero yo siento como que el espacio, que hasta uno puede sentir el clima que hace, la temperatura y estar en esa casa en la que describe que vive Palomari. Sí. Está buena la obra. Yo creo que de esta etapa las mejores son Las ciudades invisibles y Palomar. Las ciudades invisibles como estéticamente es más lograda, ¿no? Porque está todo el elemento urbano y toda esa construcción de ciudad y lenguaje que también es muy interesante. Pero... Hay mucho que en arquitectura se lee en Las ciudades invisibles. Sí. Qué lindo es. Para el cursillo de diseño industrial siempre hacen leer. Claro, sí, los arquitectos siempre leen Las ciudades invisibles. Habría que ver, a ver qué dicen. Pero es muy rico Calvino, es muy lindo, es muy lindo. Dentro de todo lo que podrían leer, es muy rico. Algún año daremos Pasolini contra Calvino. Bueno, gente. No sé si lo conoces a Bernardo Schiavetta, Silvia. No, ¿quién es? Es un escritor de Córdoba, de Cosquín. Ah, no. Pero él ha estado viviendo en Francia desde el 71. Ha vuelto a Córdoba hace 2 años con él. ¿Cortamos la grabación? Ah, sí. Y él participó